Tiene la palabra el asambleísta Herman Calle. Señor presidente, muy buenos días con todos y todas, estimados asambleístas. Ya habíamos dicho en el primer debate que este informe era inoportuno, era inconveniente y finalmente era inconstitucional. Sí, era inoportuno porque en realidad no es urgente. Así lo sigue demostrando las disposiciones transitorias 22ª y 27ª del artículo 46 de este proyecto, ya que éstas determinan que las principales reformas sobre techos presupuestarios y nuevas reglas fiscales entrarían en vigencia a partir de los ejercicios fiscales del 2022 y del 2023, es decir, mucho tiempo después del día de hoy. Ustedes, estimados asambleístas, pueden verificar que estas disposiciones continúan en el presente informe para el segundo debate, de tal manera que se confirma que el envío de este proyecto con carácter de urgente es solo oportunismo político, así como es tremendismo histriónico el hecho que se quiera decir y hacer supuestos cálculos de que mientras estamos discutiendo a causa nuestra, ya están muriendo un montón de compatriotas porque necesitan ellos o dependen o dependerían ellos de que aprobemos este proyecto que no tiene nada que ver con la emergencia del COVID-19. Puro histrionismo tremendista, puro oportunismo político, de tal manera que lo único que ha hecho el gobierno es parapetarse tras de la emergencia sanitaria del COVID-19 para tratar temas importantes, sí, muy importantes, que bien podían haberse tratado en cualquier momento. Hay situaciones que no negamos. Deberíamos en el Ecuador contemporáneo discutir de reformas estructurales de la seguridad social, de las autonomías, de lo que sea, de las empresas públicas, pero no en estas condiciones en donde estamos el día miércoles 13 de mayo discutiendo el mismo día dos proyectos con carácter económico urgente. Y tenemos tiempo para responder como asamblea hasta el día sábado 16 de mayo a las 12 horas de la noche. De tal manera que lo único que hace esta estrategia es restarle valioso tiempo al análisis y al debate de alternativas al otro proyecto, al llamado de apoyo humanitario. Este juego de supuesta estrategia criolla se ha develado perfectamente el día de hoy, cuando estamos discutiendo dos proyectos de urgencia económica. El uno no lo es, el que estamos hablando de del supuesto ordenamiento de las finanzas públicas. Entrando en el detalle de este proyecto, y solo a modo de ejemplo, debido al poquísimo tiempo disponible, centraré mi análisis y observación en uno solo de ellos, pero importantísimo artículo, el número 2 de este proyecto. Más allá de las muchas observaciones presentadas por quien habla por escrito en el seno de la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, este artículo, el 2, marca toda la intencionalidad del mismo: austericidio y disminución o pérdida de autonomía para los gobiernos locales, municipios y consejos provinciales, así como para los sistemas de seguridad social, el IES, el ISFA y el ISPOL. Bien, vamos a las observaciones de este artículo. El artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas vigente establece los presupuestos participativos para los diferentes niveles de gobierno, Cada nivel, dice, de gobierno definirá los procedimientos
para la formulación de presupuestos participativos de conformidad con la ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y en el ordenamiento y de ordenamiento territorial. Como puede apreciarse, el texto de este artículo del actual COPLAFIP es preciso con respecto a los presupuestos participativos en cada nivel de gobierno. Sin embargo, se abre un espacio en el proyecto nuevo, en el artículo 2 de este proyecto, para incorporar un nuevo concepto que nada tiene que ver con los presupuestos participativos y más bien tienen relación directa con la forma mediante la cual el Fondo Monetario Internacional contabiliza las cuentas fiscales y fundamentalmente aquellas del denominado sector público no financiero. En efecto, en este artículo 2 de la propuesta se incorpora una nueva clasificación del sector público en sector público financiero, 1, y 2, en sector público no financiero. Esta clasificación devendrá importante porque definirá los contenidos y los alcances del presupuesto general del Estado en el presupuesto general del Estado. Entonces, que se incorporará a este nuevo sector público no financiero, entrará, aparte del gobierno central, también los gobiernos autónomos descentralizados, también las empresas de propiedad estatal y también en las entidades de seguridad social, IES, ISFA, ISPOL. Esta metodología de contabilidad fiscal que el gobierno propone en esta reforma de ley está presente en el acuerdo contenido en la carta de intención firmada por el FMI en marzo de 2019. Sin embargo, este intento de armonización que se dice entre la metodología del FMI y el sistema de contabilidad macrofiscal del Ecuador implican graves contradicciones con lo que establece la Constitución en el artículo 292, que dice: el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, óigase bien, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Solito se explica el artículo 292 de la Constitución. La Constitución establece autonomías para el IES, el artículo 370, las empresas públicas, el 315, y los GATS, el 238. Con el supuesto afán de corregir esta clamorosa inconstitucionalidad, el informe de mayoría de la comisión intenta, sin lograrlo, a través de un parche, incluir a continuación del mencionado artículo 2, que se lo recoge, tal como está en la propuesta original desde un inicio, la enviada por el gobierno, digo, un parche que consiste en apenas una muy sui generis frases en la que se promete nomás, respetar las competencias y las autonomías de los GATS y de las entidades del seguro, de la seguridad social. Tanto no logra aquietar las justas preocupaciones sobre la calidad autonómica de la seguridad social, que todos nosotros, distinguidos asambleístas, todos nosotros, ayer constatamos cómo el ministro de Defensa, en representación de las Fuerzas Armadas, sugirió la exclusión del ISFA con la acumulación de un tercer sector constitutivo constituido por la seguridad social en esta nueva clasificación para el sector público propuesta en este proyecto, pero lamentablemente esto no constituiría finalmente sino un parche más a este híbrido monstruoso en el que se está convirtiendo este proyecto de ley. Sí, porque imagino, señor presidente, que si usted con la misma condescendencia, y creo que justa, ha hecho de darle una comisión general al representante de las Fuerzas Armadas por su justa preocupación para que diga que se excluya y se constituya una nueva clasificación, una tercera grupo del sector público en donde estaría la seguridad social,
con el mismo derecho tendrían los alcaldes del país. Me imagino que usted no negaría, señor presidente, el hecho que la señora alcalde de la ciudad de Guayaquil presente también sus inquietudes aquí en el seno de esta asamblea, y estoy seguro que también si iríamos por el lado de constituir un nuevo sector, ya sería el cuarto para los GATS, y también tendría que haber un quinto, es decir, para los supuestos, para quien las empresas públicas, y así sucesivamente, un verdadero Frankenstein, señor presidente, colegas, un verdadero Frankenstein. Esto es absolutamente inconveniente, este proyecto, porque efectivamente es risible que se quiera poner una frasecita con la promesa de respetar en una ley. ¿Acaso una constitución necesita de que en una ley se ponga algún aditamento, un parche que diga que se va a respetar las autonomías establecidas claramente en la Constitución? Digo, estimados colegas, el tema que todos no somos ajenos y a veces la malversación de las autonomías en los gobiernos locales, en los sistemas de seguridad, es un tema de control, y si finalmente tendría que ser motivo de una reforma estructural, no va a ser en estos momentos en donde efectivamente no se puede, reformando una ley subsidiaria, una ley inferior, tratar de interpretar ni de cambiar la Constitución de la República. Por favor, compañeros asambleístas, es inconveniente este proyecto, es inconstitucional. Las reformas propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley de este gobierno entra en contradicción con varios artículos constitucionales, los cuales, luego de un eventual control por parte de la Corte Constitucional, tendría que ser declarado como inconstitucional, generándose así una indeseable y peligrosa inseguridad jurídica. En otros términos, la propuesta de reforma de ley violenta lo que establece la Constitución y otras normas con respecto a los GATS, a los sistemas de seguridad social, IES, ISFAS, SPOL, a las empresas públicas, porque incorpora sus presupuestos dentro del presupuesto general del Estado. ¿Qué va a hacer este ministro actual de Economía o los futuros ministros de Economía si pasara este proyecto de ley? Pues lógicamente tiene un artículo en donde la mayor parte dice que estos presupuestos, que estas instituciones, todas ellas, el ISES, el ISFA, el ISPOL, los GAT, las empresas públicas, sus presupuestos deben pertenecer al sistema público no financiero. Y esa frasecita que se adiciona no va a subsanar el hecho, va a generarse entonces una grave disputa de carácter jurídico que tendrá que dirimir la Corte Constitucional, seguirle parchando. Yo entiendo la visión, lógicamente, muy particular que tienen las Fuerzas Armadas, pero así la pueden tener también los GATS. Señor presidente, esto va a resultar un híbrido monstruoso. Por eso, señor presidente, finalizando y agradeciéndole su deferencia, dirigiéndome a todos ustedes, colegas, al pueblo ecuatoriano, debería decir que en general este proyecto de ley, por más que se hagan esfuerzos para corregirlo o mejorarlo, es inoportuno, es inconveniente, es inconstitucional, por lo que deberíamos rechazarlo, negarlo, ordenar su archivo. Muchas gracias, señor presidente.